hizo un compendio, unió las opiniones y los escritos de 15 pensadores, filósofos y filósofas del mundo acerca de la crisis sanitaria, el problema del COVID-19 y la crisis económica. Entonces, en el momento en que estamos discutiendo el nombre de, ¿cómo se va a llamar mi ponencia? Estábamos leyendo, porque en situaciones de incertidumbre como la que estamos viviendo, pues se hace necesario buscar respuestas. Entonces, las respuestas las vamos a buscar quienes no somos biólogos, ni médicos y médicas, lo vamos a buscar en la filosofía, como ancestralmente y como siempre se ha hecho. Entonces, por eso recurríamos a leer un poco lo que estos pensadores, estos grandes pensadores y pensadoras estaban diciendo al respecto. No obstante, y quizás algunos o alguna de ellas no esté de acuerdo, pero para mí eran metarrelatos, usándole una expresión de Lyotard, metarrelatos porque hablan en general, no todos ni todas, por supuesto, pero en general hablaban como de cambios generales, de hacia dónde vamos. Slavoj Zizek, por ejemplo, señalaba que se aproximaba el fin del capitalismo y teníamos que ver la posibilidad de un nuevo comunismo, pero no un comunismo como el que había funcionado, sino con uno libertario, respetuoso de las libertades, etcétera, etcétera. Por otro lado, Giorgio Agamben, un filósofo italiano, señalaba que estábamos en la presencia de un nuevo estado etnototalitario. Un filósofo surcoreano que reside en Alemania, Byung-Chul Han, nos señalaba que era la oportunidad para acabar con este capitalismo salvaje que estaba arrasando con los recursos naturales, etcétera, etcétera. Es decir, son opiniones de grandes filósofos y filósofas sobre el tema que nos ocupa y nos preocupa. Entonces, cuando me dice Mariana a mí, ¿cómo se va a llamar la tuya? Le digo, de la sopa de Wuhan y a la sopa de caracol. Quienes tenemos un poco más de edad sabemos que la sopa de caracol es una canción que se hizo famosa en los años 90, una canción muy bailable de los años 90. Y esa canción tiene una de sus frases más conocida y más repetida en la canción, dice Watanegi Konsu. Durante mucho tiempo se pensó que ese Watanegi Konsu era un inglés mal hablado, pero resulta que no. Watanegi Konsu es una lengua garífuna. Garífuna, o la población garífuna, es una población que está asentada en la costa atlántica de Honduras, formada por la unión, ¿verdad?, el mestizaje entre la población amerindia, sobre todo de arahuacos y caribes que estaban en esa zona, con los descendientes de los esclavos africanos. Y así se forma esa población garífuna, y esto que están hablando en la canción es garífuna. Además, la sopa de caracol, es un plato típico hondureño que tiene coco, tiene plátano y tiene caracol. Entonces, nada más tropicalizado, nada más caribeño para hablar desde el Caribe por una caribeña que hablar de la sopa de caracol. Y esto, por supuesto, en sentido metafórico, lo que quiero señalar es que voy a hablar de mi realidad, desde mi contexto y desde mis experiencias de vida. No lo voy a hacer en particular sobre un territorio determinado, pero sí desde América Latina. Y cuando hablamos de nuestra realidad y cuando vamos a abordar las problemáticas sociales de América Latina, es fundamental que tengamos en cuenta siempre que nuestra realidad está circunscrita por una brecha social muy grande, que la desigualdad social permea todos los territorios y todas las naciones de América Latina. Desde Argentina hasta México nos encontramos en la región del mundo más desigual. Por tanto, es la región del mundo donde unos pocos tienen mucho, pero unos muchos tienen nada, ¿ok? Entonces ese es un elemento que debemos tener presente cuando hagamos cualquier análisis de esta problemática, fundamental. El otro elemento que hay que tener presente, si vamos a hablar de América Latina, es que a esa pandemia, ese COVID-19 que vino en avión, y ese es un elemento que debemos tener claro, ¿verdad? Por primera vez el virus se genera, no sé si por primera vez, pero en este caso se genera de esas poblaciones, de esas clase media alta, clases profesionales y clases altas, que tuvieron la oportunidad de viajar, porque el virus viajó desde otros continentes al nuestro. Entonces, ese virus que llega a América Latina, como dice María Galindo, se consiguió con el dengue.
Y el dengue se le unía a la tuberculosis y que todavía el porcentaje de personas que mueren por cáncer en nuestra región es muy alto. Entonces esas son circunstancias que hay que tener en cuenta cuando hablamos de nuestro contexto y de lo que implica el COVID-19 y en nuestra realidad. Entonces, por eso la sopa de caracol, porque es una mezcla desde nuestra realidad, desde lo que nos ocupa y nos preocupa como ciudadana latinoamericana. ¿Okay? La otra parte del título, género y derechos humanos, estados y mercados, que parece como para 30, 40 minutos, muy poco tiempo para hablar de todos estos temas, pero son temas que están sumamente imbrincados, están muy relacionados. Y como si en matemática el orden de los factores no altera el producto, mucho menos lo va a alterar en temas de ciencias sociales. Por tanto, vamos a comenzar por el Estado. Y una de las reflexiones que me genera a mí la actual situación es en relación con el Estado. Porque desde los años 80 aproximadamente, la premisa que cobró mayor realce a nivel mundial es esa idea neoliberal de menos estados y más mercados. Menos estados y más mercados. Pero actualmente, con lo que estamos viendo y cómo se ha abordado la problemática del coronavirus, del COVID-19, estamos viendo que al contrario, lo que necesitamos es estados fortalecidos. Y cuando yo digo estados fortalecidos, no estoy hablando de estados autoritarios, porque a nivel mundial, en nuestra propia región, pero lo podemos ver en Asia, lo podemos ver en el Medio Oriente, en África, en Europa, cada vez vemos más estados donde sus líderes tienen veleidades autoritarias. No me estoy refiriendo a ese tipo de estados. Cuando hablo de estados fortalecidos, estoy hablando de estados donde las instituciones públicas sean fuertes y efectivamente estén dirigidas a responder a la emergencia en la cual nos encontramos. Entonces, dentro de esos estados fuertes se requiere, obviamente, que sean estados democráticos. Y como estamos hablando de estados democráticos, requerimos de estados donde funcionen los mecanismos de frenos y contrapesos al poder. Y eso es importante porque estos estados están dictando medidas extraordinarias. En una parte las llaman medidas de emergencia, en otras las llaman medidas de excepción. Los latinoamericanos y las latinoamericanas tenemos mucha experiencia de lo que implican medidas de excepción. ¿Por qué? Porque en nombre de las medidas de excepción hay restricción de derechos y eso puede generar, si no se hace bien, a una violación de derechos humanos. Entonces es fundamental que los mecanismos de frenos y contrapesos funcionen en el Estado, en ese Estado que necesitamos fuerte. Pero además necesitamos que ese Estado retome su función principal como, valga la redundancia, como principal garante de derechos sociales. ¿Qué es lo que pasa? Con este auge del neoliberalismo, lo que ocurrió es que se le dio realce a la liberación económica, la liberación de los capitales y reducir el tamaño del Estado. Y la reducción del tamaño del Estado estuvo acompañada de reducción del gasto social o de la inversión social, a mi modo de ver. Y esa inversión social estamos hablando de garantía de derechos sociales. Entonces, se reduce el tamaño del Estado, se reduce la inversión social y entonces ahora viene el sector privado, porque la premisa es que es más eficiente que el público para la prestación de ciertos servicios. El sector privado toma esas funciones que el Estado va sacándose de encima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos actualmente con sistemas sanitarios públicos en una situación deficitaria. Y bueno, vamos a hablar del caso italiano y del caso español, porque quizás en Europa son los mejores casos donde países que venían de estados de bienestar, donde la salud era una prioridad desde el 2008, con la crisis que se dio en el 2008, poco a poco se ha visto el desmantelamiento de esos sistemas y eso es una de las razones que explica todo lo que ha pasado en estos países. Pero si por allá llueve, por aquí no escampa. Y por aquí no escampa, me refiero a Latinoamérica, donde efectivamente también la inversión en los temas de salud no han sido lo suficientemente altas como para garantizar ese derecho a todas las poblaciones. Entonces, en este escenario, como les digo, retoma protagonismo el Estado. Y además retoma protagonismo en un momento donde su accionar tiene que estar
muy, muy bien monitoreado y nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas debemos mantener ese monitoreo de lo que está haciendo el Estado, porque además se está dando una reducción de los espacios de libertad por seguridad. Y entonces la gente está dispuesta a ceder la libertad por la seguridad. Y aquí entra un tema que nos preocupa en relación con las mujeres y las niñas. Porque ¿qué seguridad estamos obteniendo si lo que está ocurriendo es que las mujeres, y eso no es novedoso y eso es algo que hay que tener presente siempre, y no viene de ahora, sino anteriormente, el espacio más peligroso para las mujeres es su propio hogar. Y los principales agresores son su compañero, su pareja, su esposo, su papá y su hijo. Entonces, efectivamente, una de las premisas que más se ha usado para contener el COVID ha sido el tema del aislamiento y el confinamiento. El hogar como un espacio seguro para que no se dé el virus. Pero resulta que en ese espacio seguro las mujeres viven otra pandemia que no es nueva en la región, ¿verdad? Solamente para el año 2018 en América Latina se dieron, en toda América Latina se dieron más de 3.500 feminicidios. Entonces estamos hablando de una pandemia dentro de una pandemia. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque eso está ocurriendo en el hogar. Las mujeres han aumentado, en las llamadas de emergencia en Colombia han aumentado en 90%, en México han aumentado en más de 60%, han aumentado en China, han aumentado en Francia, en España. Es decir, la actual situación ha generado una brote de los casos de violencia contra las mujeres en los espacios domésticos, las mujeres, los niños, las niñas, ¿ok? Y aumento de la violencia sexual, de las violaciones y de un conjunto de agresiones que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces es importante que esto no lo perdamos de vista porque hay que tener en cuenta que esa cesión de libertad por seguridad, ¿qué seguridad estamos teniendo las mujeres? Y porque hay que tener en cuenta además que toda la pandemia, el COVID, si bien es cierto que desde el punto de vista de la infección, la mayoría de los datos estadísticos que circulan señala que afecta más a los hombres, que hay mayor mortalidad en los hombres, cuando hablamos del COVID desde un punto de vista social, o sea, no solamente del tema biológico, médico, sino desde un punto de vista social, tenemos que el COVID-19, el coronavirus, tiene un efecto y un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres y las niñas. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y eso es un tema que debe estar presente en las agendas públicas. Hasta ahora no conozco ningún estado que en las medidas que haya tomado haya incorporado una perspectiva de género que tenga en cuenta el impacto desproporcionado que este tema tiene en la vida de las mujeres y las niñas, pero tampoco he visto que haya miradas interseccionales que puedan visualizar cómo el tema influye en otros grupos que también están en situación histórica de desventaja, como las poblaciones indígenas, cómo afecta a las mujeres, pero cómo afecta a las mujeres afrodescendientes, tomando en cuenta que según datos de la directora regional de ONU Mujeres para América Latina, en América Latina hay 18 millones de mujeres que realizan trabajo doméstico. Y la mayoría de estas mujeres que realizan trabajo doméstico son de origen afrodescendiente. Entonces, por supuesto, el hecho de que haya un confinamiento, que no estén yendo a trabajar a unos trabajos que ya de por sí eran precarios, pues la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces es importante, insisto, que a partir de ahora, porque esto no, lamentablemente sabemos que el COVID-19, esta es una primera etapa, pero que no se va a ir tan rápido, sino que vamos a tener que ir, aprender a vivir con un conjunto de medidas y se hace necesario que los estados vayan a readecuando cómo están actuando ante la pandemia. Y es fundamental que dentro de los planes de contingencia y las políticas públicas tengan enfoques de género y medidas centradas en las mujeres y las niñas. Eso por un lado. Entonces, como les decía, necesitamos estados sólidos, fuertes institucionalmente. Estados de derecho quiere decir estados que actúen no de manera discrecional, sino respetando las normas. Y los estados de excepción en nuestro continente están bastante regulados, es decir, deben ser proporcionales, legítimos, no afectar derechos humanos, y hay un conjunto de derechos que forman parte del núcleo duro de los derechos humanos. Eso lo aprendemos los que estudiamos derechos humanos desde nuestras primeras clases. La vida, la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el debido proceso y demás derechos intangibles.
Yo creo que es fundamental que en esos derechos, ese núcleo duro de los derechos humanos, se incorpore claramente el derecho a una vida libre de violencias. Es decir, eso es un derecho que forma parte del núcleo duro de los derechos humanos. Las mujeres no podemos ejercer el resto de nuestros derechos si no tenemos garantizado el derecho a una vida libre de violencia. Que de paso es un derecho humano al cual se han comprometido la mayoría de los países de América Latina, porque la gran mayoría han ratificado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, donde queda a una vida libre de violencia como por ser el primer mundo que se ha hecho una vida de violencia humana. En esos de emergencia, en esos estados del nombre que se le quiera dar, es fundamental que se conozca que no hay restricción, no hay límite para el ejercicio de ese derecho. Y eso lleva a otro tema fundamental que está ocurriendo. He visto las denuncias de distintas partes de América Latina, donde el Poder Judicial, en virtud de la emergencia, no está trabajando cosas normales. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si nos metemos nuevamente la agencia, resulta que actualmente los índices nos dicen que en general ha disminuido en el mundo, ¿ok? Los índices de violencia social, de violencia criminal, pero los únicos índices que han subido, que han aumentado exponencialmente, es la violencia contra la mujer y las niñas y los niños en los espacios domésticos. Entonces, si esa es la realidad y el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano, es necesario que los estados adecúen las medidas que están tomando, porque no pueden entrar en una situación de recesión, no puede quedar un solo tribunal, un solo mecanismo judicial de guardia cuando nos estamos viendo que la situación sobrepasa lo que ocurría antes de la pandemia del coronavirus. Entonces son temas que quiero como dejarles mis inquietudes, mis reflexiones, porque efectivamente está allí. El tema está allí y el tema cada vez está en la medida que la incertidumbre, la tensión, la pérdida de empleo, la situación de escasez, la situación de se haga peor, entonces las tensiones dentro del hogar van a profundizar esas situaciones en las cuales se encuentran las mujeres en relación con la violencia. Entonces aquí es un aspecto importante de señalar que los hombres que violentan no son enfermos mentales, no, la violencia contra la mujer no se origina por enfermedad mental. La violencia contra la mujer parte del control, del dominio que quiere ejercer el hombre sobre la mujer, de considerarla como una propiedad, de parte de relaciones desequilibradas de poder, desiguales de poder, donde la mujer está en una situación de subordinación. No es culpa de la enfermedad mental, ¿ok? Eso es importante que se tenga presente. Y había ciertos elementos que ya nos debieron haber alertado de los peligros que se corría con un aislamiento y un confinamiento para las mujeres dentro de su hogar. Resulta que a nivel latinoamericano, los momentos más peligrosos donde aumenta la violencia contra la mujer, los niños y las niñas en los espacios domésticos son los fines de semana y de 6 de la tarde a 12 de la noche. ¿Qué nos está diciendo eso en situación de normalidad? Que aumenta precisamente cuando está la familia, cuando el hombre y la mujer están en la casa. Entonces, si eso ya venía ocurriendo, efectivamente, en una situación como la que estamos viviendo, se exacerban la incertidumbre, se exacerba la tensión y se genera mayor violencia. Hay que ver cómo le ponemos el ojo a esto, hay que buscar las alternativas, porque además esta violencia está aumentando en un momento donde los mecanismos que antes teníamos con todas las rutas de atención, con todas las debilidades que antes tenían, pues ahora están limitadas y restringidas por esa situación de aislamiento que estamos viviendo. Entonces, todo esto es importante, por eso requerimos un Estado fortalecido, un Estado, como les decía, que actúe bajo la premisa del Estado de Derecho, pero además que sea un Estado social de derecho, un Estado social de derecho, un Estado que garantice esos derechos sociales, que a estas alturas ya no podemos estar que si son justiciables, no, los derechos humanos. Ya cada vez es más claro ese principio que enseñamos los profesores y profesoras de derechos humanos, el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Pues esta crisis nos ha demostrado que el derecho a la vida está claramente vinculado al derecho a la salud.
pero el derecho a la salud está vinculado con condiciones materiales mínimas para la alimentación y está vinculado con ese derecho al agua. Entonces es fundamental que el Estado actúe como Estado social de derecho, garante de esos derechos humanos que están allí. Ojo, cuando digo que el Estado debe actuar como Estado garante, Estado social de derechos, que el Estado debe intervenir para equilibrar las desigualdades que la pandemia y el sistema social esté generando, no quiere decir que estemos exentos de responsabilidades nosotros y nosotras. Por el contrario, cada vez es más claro, a mi modo de ver, que debemos actuar tanto los ciudadanos y las ciudadanas, cada quien en su contexto y de acuerdo a sus posibilidades. La academia, las universidades, las instituciones de educación deben actuar. El compromiso es de todas las instancias y de todos los niveles de toma de decisiones estadales, a nivel local, a nivel departamental, a nivel estatal, a nivel federal. Es decir, todos tienen responsabilidad y compromiso en esta idea de garantizar estados, derechos sociales y el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, eso en relación con el tema del Estado, ¿verdad? Necesitamos Estados fortalecidos y esta idea de más mercado y menos Estado parece que el COVID, por lo menos por el momento, lo ha cambiado porque necesitamos Estados fortalecidos. Y en esos estados fortalecidos, además, nos estamos encontrando con un elemento donde también, nuevamente, es importante hablar de lo que está ocurriendo con las mujeres. Y es en relación con el papel de los liderazgos políticos, el papel de jefes y jefas de Estado, primeros y primeras ministras, presidentes o presidentas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense, desde la ciencia política, el estudio del liderazgo político ha sido la gran cenicienta. Es decir, se estudian los sistemas electorales, los sistemas de partidos, se estudia la cultura política, la comunicación política, pero poco a poco se visualiza la importancia de los liderazgos políticos. Y algo a favor de las mujeres en este momento es cómo las lideresas políticas, que además, según la Unión Interparlamentaria, solamente representan el 7% de los líderes y lideresas mundiales, solo 7% son mujeres, están dando la talla y están resaltando por la manera como están llevando a cabo el manejo del tema de la pandemia, del COVID-19. Entonces quiero hacer referencia a esto, ¿verdad? A el papel de los liderazgos políticos de mujeres. Y son 7 mujeres. Una es Angela Merkel, que es la canciller alemana, está la presidenta de Taiwán, tenemos a las primeras ministras de Islandia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda. Son estas 7 mujeres que están dando la pauta en la manera como han manejado el COVID-19. Cabe destacar que en este momento en la América Latina no hay, sí hay presidentas, pero electas democráticamente, no me viene a la cabeza, pero en algún momento tuvimos 4 presidentas, en el 2010 tuvimos 4 presidentas en América Latina también electas por votación popular. Pero bueno, volviendo al tema de cómo lo han manejado, bueno, ¿qué las ha caracterizado o qué se distingue de cada una de ellas? Angela Merkel, no sé si tuvieron la oportunidad de ver un video de Angela Merkel donde ella salía a hablarle a los alemanes y las alemanas, y un elemento fundamental es la información veraz. Los ciudadanos y las ciudadanas necesitamos información veraz, que no haya desconfianza en nuestras autoridades en cuanto a los datos que están emitiendo. Entonces, ella salió hablando y lo que se observó fue información veraz. Además, no ofreció castillos de aire, ¿verdad? Dijo, la situación es difícil. Por ahora esto es lo que está ocurriendo, pero debemos tener claro que estamos en riesgo. O sea, fue clara con su población, tomó medidas en un momento donde sus vecinos todavía había como indecisión, cierta duda acerca de las medidas que se fueran a tomar. Entonces, de hecho, la forma como Angela Merkel ha llevado esto ha fortalecido su liderazgo. Tenemos la de Taiwán, que rápidamente, siendo muy cercana a China, tomó medidas rápidas para contener el virus. La de Nueva Zelanda, que ha sido señalada como gran ejemplo. ¿Por qué? Porque rápido tomó medidas hasta el punto que la intención siempre fue no mitigar, no aplanar la curva, es que no se generara la curva. Y hace pocos días atrás señalaron que en
En Nueva Zelanda ya no se habla de, o sea, ya no existe el coronavirus porque ya se están dando, tienen más de 100 días donde se están reportando menos de 10 casos, y eso permite al Estado mantener la vigilancia de dónde vienen los casos como tal. Tenemos las nórdicas, las de los países nórdicos, la de Noruega, que es conservadora y que una de sus decisiones fue salir por televisión para hablarle a los niños y a las niñas. No había otra persona adulta, ella era la única que estaba allí hablando, que los niños y las niñas manifestaran y preguntaran lo que les preocupaba en este tema del COVID-19, y donde les señalaba además que no era ningún problema que tuvieran miedo. O sea, que el miedo era algo natural, era algo que le podía ocurrir a cualquier persona. Tenemos también estos países nórdicos, tenemos a la de Finlandia, que hizo exámenes rápidos, a la de Islandia, que además se valió de los youtubers. Es decir, este conjunto de mujeres se caracterizaron ¿por qué? Por respuestas oportunas y rápidas, transparencia en la información, veracidad en los datos que emitieron, el buen uso de las nuevas tecnologías, hicieron exámenes rápidos y empatía. Entonces, esas características que demostraron en ese momento llevan a señalar que no, es que hay una forma distinta de gobernar si eres hombre o mujer. No, no necesariamente. Es decir, hay muchos estudios al respecto, no hay una única oposición. Si ustedes ven las características que yo les dije, no se relacionan con el hecho de ser hombre o mujer, se relacionan con un conjunto de medidas efectivas que una lideresa tomó. No obstante, si influye, por ejemplo, en la empatía, en la búsqueda de esas soluciones más humanas y más centradas en la persona, los roles y la socialización de género. Definitivamente esos sí son temas que han influido en la forma como estas lideresas políticas han impactado en sus países y cómo han logrado reducir los niveles de infección y los niveles de mortalidad en sus países. Alguien puede decir, sí, pero son países pequeños, países donde además, por ejemplo, en el caso de los nórdicos, ya son países que siempre están entre los primeros en cuanto a desarrollo humano. Sí, es cierto, pero nos encontramos vecinos de estos países que también cumplen ciertas de estas medidas y no están actuando así. Es decir, podemos señalar el caso de Inglaterra, el caso de Estados Unidos, son países fuertes, poderosos, sin embargo, las decisiones fueron tomadas tarde, hubo cierto desprecio a la experticia científica, hubo una especie de negación al principio sobre el tema, y ya hemos visto las secuelas y la consecuencia de este conjunto de medidas tomadas por líderes hombres fuertes. Entonces eso es lo que hace resaltar estas medidas tomadas por las mujeres. Entonces vemos que como el liderazgo político, el liderazgo que se está dando dentro de ese estado fortalecido es fundamental para las decisiones que se tomen en cuanto al manejo del COVID-19. Entonces, como les decía, también en este manejo del COVID-19 resulta fundamental que se hable y se adecue a un enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir un enfoque de derechos humanos? Que las actuaciones del Estado deben ajustarse al cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones y los derechos humanos a los cuales se ha comprometido en virtud de esos tratados internacionales en la materia que ha firmado y ratificado. Eso es fundamental, y hay un conjunto de principios que hay que tener en cuenta para que las medidas y las políticas públicas se encaminen a cumplir con estos derechos como tal. Entonces, como les decía, cuando hablaba de los estados, es fundamental que se entienda que debe haber un enfoque indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Y hablar de los derechos humanos requiere que se evalúen las distintas poblaciones y sobre todo los grupos históricos en situación de desventaja y desigualdad. Entre ellos quiero destacar lo que puede ocurrir y lo que hay que ponerle el ojo en el tema de las poblaciones indígenas, ¿verdad? De los pueblos originarios. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de que en general se trata de poblaciones que ya están en una situación de vulnerabilidad. Algunas de ellas no tienen acceso a agua potable, algunas de ellas están en condiciones de hambruna. Entonces, una pandemia puede generar la extinción de estas poblaciones. Entonces, ese es un tema que debe estar presente y debe ser una prioridad, así lo están señalando distintas instancias en materia de derechos humanos. Pero también otro tema
también hay que ponerle la lupa y el ojo a la situación de las poblaciones afroamericanas, como yo les decía. ¿Por qué? Porque están en una situación de mayor vulnerabilidad, así como las adultas y los adultos mayores, los niños, niñas, adolescentes, las identidades no binarias, las poblaciones LGTBI, las personas migrantes, las personas desplazadas, las personas, el personal sanitario. Aquí es importante destacar que la directora regional de ONU Mujeres de América Latina señaló que el 73% del personal sanitario en nuestros países son mujeres, es decir, son las que están en la primera línea como médicas, como enfermeras, como camareras, son las que están en la primera línea en las atenciones en los centros hospitalarios. Entonces, necesario medidas especiales, medidas amparadas en la bioética, que además a este personal sanitario y en el respeto a sus derechos humanos y a su dignidad humana, se le otorguen los instrumentos y las condiciones materiales para el ejercicio de su trabajo en condiciones dignas. Se debe trabajar además para que estas personas no sean víctimas de la discriminación. Es terrible que quienes están allí en primera línea salvando vidas, entonces estén sufriendo todas esas discriminaciones que estamos viendo, y que es necesario que se haga algo, porque no basta con el aplauso a las 8 de la noche o a la hora que sea, o decir que es maravilloso, que es chévere lo que están haciendo, son unos héroes y una heroína. Sí, en la cotidianidad no se les permite subirse a un taxi, en sus comunidades ni siquiera les quieren dejar subir en los ascensores. No, o sea, hay que buscar las alternativas y los medios para que estas personas no sean víctimas de discriminación. Y esto es el lenguaje de derechos humanos. Y en ese lenguaje de derechos humanos del cual estoy hablando, es fundamental también que se revise qué es ese concepto de derechos humanos. ¿Por qué es tan importante eso? Porque ya desde hace años se está hablando de que el uso de las nuevas tecnologías, debe ser considerado un derecho humano. Este es el momento para que efectivamente se reconozca que la educación va a profundizar las desigualdades si no se reconoce que todas y todos necesitamos el uso de las nuevas tecnologías, y todos y todas necesitamos de aparatos que nos permitan esa conexión a todas las redes de información. Entonces, el derecho a la información, el derecho al uso de las nuevas tecnologías, tiene que ser reconocido como derecho humano. Otro elemento que genera muchas críticas en nuestra región, es el que se está discutiendo y debatiendo, es el tema de esa renta mínima universal o renta de emergencia. Si estamos hablando que aquí no todos, como CISEC decía que todos, Slavoj Zizek decía, es que este virus es democrático y todos vamos en el mismo bote. No, este virus es democrático porque afecta a pobres y ricos, pero todos no vamos en el mismo bote, todos estamos en el mismo mar, pero unos vamos en yate, otros vamos en crucero, otros vamos en lancha, otros vamos en peñero, otros vamos nadando y otros nos estamos ahogando. Es decir, no vamos en igualdad de condiciones. Entonces es fundamental que en una circunstancia, además no vista por lo menos para nuestras generaciones, porque la última peste de similar magnitud, bueno, quizás peor, fue la gripe española, ¿verdad? Y entonces esto no lo habíamos vivido. La idea es cómo garantizar condiciones mínimas de existencia digna. Entonces hay quienes están hablando de una renta mínima universal o una renta de emergencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que como todos no estamos en igualdad de condiciones, y en una zona, en una zona del mundo donde el trabajo informal en algunos países representa más del 50% y además un más largo, y en otros países también sigue siendo muy alta la informalidad. Si yo no trabajo, no como. En esas condiciones no se garantiza el confinamiento ni el aislamiento, pero no está garantizada la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo hago para garantizar la seguridad alimentaria en esas condiciones? Entonces, hay que evaluar esta idea de renta de emergencia, renta universal. Esto no es, como dicen algunos, para flojo, no. Si hay circunstancias extraordinarias, tenemos que, desde el enfoque de derechos humanos, ver qué alternativas tomamos. Y esto afecta particularmente a las mujeres, porque las mujeres tenemos más de 3 décadas que nos hemos insertado en los mercados laborales, sin duda alguna. Las mujeres hemos dado el salto a los espacios públicos, pero ese salto a los espacios públicos en no pocas ocasiones es en condiciones precarias. Entonces las mujeres somos mayoría en los trabajos informales, pero también somos mayoría en aquellos trabajos que la pandemia va a afectar o ya está afectando significativamente. ¿Cuáles son esos sectores o esos nichos laborales donde las mujeres somos mayoría y se van a ver afectadas? En el sector servicio, en el sector comercio y en el sector turismo. Entonces,
si esos sectores se van a ver afectados, efectivamente las mujeres y la posibilidad de un trabajo remunerado y eso que ya conocemos, que sabemos que la autonomía económica no es suficiente para garantizar una vida libre de violencia, pero sí es un paso significativo tener autonomía económica para decidir poder romper un ciclo de violencia. Si todas estas cosas se dan, entonces la situación de las mujeres va a ser más precaria. Además, sabemos que en nuestro contexto, con esa feminización de la pobreza que vivimos y el aumento significativo de los hogares donde las mujeres son cabezas de familia, entonces te puede dar una situación de mayor indefensión y de mayor vulnerabilidad. Por eso debemos estar atentos y atentas y es necesario que ese enfoque de derechos humanos, esa ampliación de los derechos humanos, llegue a todos y a todas y que se garanticen condiciones mínimas de subsistencia y respeto a la dignidad humana. Y para las mujeres, insisto, eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, además de los derechos humanos, también resulta fundamental que los mecanismos de monitoreo y Contraloría Social estén presentes porque, como dice Naomi Klein en su libro Doctrina del Shock, las situaciones de catástrofe son usadas por las élites en general para tomar medidas impopulares. Entonces debemos estar claras y claras de evaluar, de visualizar cuáles son esas medidas que se están tomando, porque estas medidas pueden restringir derechos y luego entonces pueden querer quedarse una vez se supere la situación de crisis. Esto no lo digo yo nada más, esto lo están diciendo los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, lo están diciendo en distintas instancias en esta materia. Entonces eso lleva a la necesidad de estar vigilante y que las medidas que se tomen efectivamente vayan dirigidas a el control de la pandemia, pero no que, se tenga como excusa el control de la pandemia para tomar medidas en cuanto a los derechos humanos que vayan más allá de esa pandemia. O que no estoy diciendo algo que no esté ocurriendo. Está ocurriendo en América Latina decisiones autoritarias que no están respetando los derechos humanos. Está ocurriendo en otros contextos donde incluso un presidente se está valiendo de la pandemia para suspender los juicios que están pendientes en su país por hechos en los cuales se le acusa a él. Entonces, en estas cosas hay que estar pendiente para garantizar los derechos. Otro tema donde hay que estar pendiente en cuanto a la garantía de los derechos humanos en general y en los derechos humanos de las mujeres es en relación con las condiciones laborales. Es decir, esos derechos al trabajo. Todos los derechos han costado mucho, ¿verdad? Los derechos laborales han costado mucho. Entonces, la pandemia, este teletrabajo, este trabajo desde la casa puede ser una excusa para restricción de derechos humanos. Entonces, hay que estar vigilante porque además las mujeres, además de ese teletrabajo que tenemos, ¿verdad? También está claro, o pareciera que no está claro, como decía yo al principio, que la carga de las labores de cuidado recae principalmente en las mujeres, que por eso se habla de una doble y triple jornada laboral, porque en promedio las mujeres trabajan muchas más horas que los hombres, pero perciben menos salario por su trabajo porque las que trabajan fuera del hogar hacen un trabajo productivo porque el que perciben un salario, pero además entonces hacen un trabajo no remunerado vinculado con el cuidado que es el que realizan en su hogar. Entonces, cuando se da la sumatoria del trabajo total, tenemos que las mujeres trabajan más horas que los hombres, pero obtienen un salario menor por su trabajo. A eso hay que añadir en las circunstancias actuales con el cierre de colegios, con el cierre de la prestación de servicios, de cuidados, no solamente es el cuidado de los niños y las niñas, sino el cuidado también de las personas adultas mayores o el cuidado de alguna persona enferma o incluso en el contexto del COVID sabemos que muchas de las medidas que se dan una vez que una persona es diagnosticada se dan en el hogar. Entonces aquí también el cuidado lo ejercen las mujeres, pero mucho cuidado con esta idea de cuidado, porque resulta que por allí uno de nuestros presidentes, me refiero a uno de nuestros presidentes latinoamericanos, se le ocurrió señalar ¿cuál era el problema? Si en la casa teníamos un ejército de enfermeras, que las mujeres, como tradicionalmente se ha asumido que son las que tienen la responsabilidad del cuidado, entonces que ahí estaba ese ejército de enfermeras para cuidar a quienes se enfermaran con el COVID-19. Lamentable que desde la presidencia, y más en un país donde hay un movimiento feminista tan fuerte, tan sólido,
asuma este tipo de afirmaciones que lo que hacen es profundizar las desigualdades y mantienen esos roles de género que no visualizan que el cuidado debe ser visto como un derecho. Tenemos el derecho al cuidar, a que nos cuiden, pero debemos también tener claro el derecho de quien cuida, ¿sí? Y además es fundamental que se reconozca que el cuidado debe ser corresponsable, debe haber corresponsabilidad, que no debe ser propio de las mujeres, que las mujeres no tenemos ni un chip, ni tenemos un elemento biológico que nos determine que tengamos que ser las que cuidemos, porque eso lo que está generando es una gran explotación, una gran tensión y una carga muy grande en los brazos, en los hombros de las mujeres, que ahora se está tratando de visualizar, pero que no es nuevo, que hay países como Colombia donde hay la encuesta del uso del tiempo y la CEPAL hace rato que está trabajando este tema, donde queda claro que las mujeres trabajan más que los hombres y que la carga de cuidado está en los hombros de las mujeres y que es necesario revertir eso y que debemos trabajar en un lenguaje de corresponsabilidad. Ah, no, es que el hombre ayuda, vamos a suponer en las familias nucleares. Ah, no, él ayuda y bota la basura. No, no, no. No es un tema de ayudar a botar la basura, es de corresponsabilidad. Es decir, usted vive aquí y las tareas deben ser compartidas entre los integrantes de esa familia, ¿ok? Eso es importante, entonces hay que tratar de que el cuidado sea visto desde una perspectiva de derechos humanos, porque la perspectiva de derechos humanos le da esa fuerza, esa solidez para que se sigan visualizando lo que está ocurriendo. Hay muchas críticas a los derechos humanos, hay muchas feministas y desde distintas posiciones que se critican los derechos humanos, pero mientras no haya algo mejor, el enfoque de derechos humanos es lo que nos va a permitir, nos va a dar herramientas para que ante el Estado podamos hacer exigencias de las garantías de esos derechos como tal. Entonces, siguiendo en esta línea de los derechos humanos y con aquello que yo les decía en relación con lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, donde se está observando en varios países que hay una situación de reducción de los tribunales, entonces los tribunales están trabajando nada más de guardia y así los distintos mecanismos judiciales donde las mujeres pueden acudir, resulta fundamental que el Estado evalúe esta forma de actuar en virtud de lo que está ocurriendo con la violencia contra las mujeres y que asuma los estándares internacionales en cuanto a la garantía del derecho a una vida libre de violencia. Porque si no, si los estados siguen actuando como están actuando, van a ser responsables por no cumplir con esa debida diligencia. Los estados no pueden actuar de cualquier manera, tienen que actuar y además en materia de debida diligencia en asuntos de violencia contra la mujer, hay unos estándares internacionales. Cuando hablo de estándares internacionales, me refiero a unos patrones, a unos modelos que le pueden servir a los estados para que lo incorporen en sus agendas, para que lo incorporen en las políticas públicas, en esas medidas que están tomando para efectivamente garantizarle a las mujeres el ejercicio de sus derechos. Entonces eso también forma parte de ese lenguaje y ese discurso que desde los derechos humanos debemos tener presente. Es fundamental que los jefes de estados y en general en todas las instancias de decisión se asesoren con personas que sepan del tema de género. Es decir, esto llegó para quedarse y como les decía al principio de nuestro, que no es diálogo porque es un monólogo, ¿verdad? Pero al principio yo les decía, es necesario que lo que hemos logrado no se pierda. Nada más tenemos que ubicarnos en lo que estaba ocurriendo el 8 de marzo, de las marchas multitudinarias que estábamos observando, como nunca antes se había visto marchas multitudinarias. Ya tenemos varios meses desde el 25 de noviembre donde estamos viendo esa fuerza que cada vez estaba adquiriendo en los espacios públicos el movimiento de mujeres y los movimientos feministas. Esos son espacios que no se pueden perder y que entonces hay que aprovechar las nuevas tecnologías para desarrollar esos espacios, para visualizar estos temas de los cuales estoy hablando. Entonces, siguiendo con esta lógica, empezar por el Estado, los mercados, los derechos humanos, y llegamos a las mujeres. Ya lo he señalado en varias circunstancias, pero como les decía, es fundamental que se entienda que las mujeres estamos, o sea, el impacto desproporcionado que está teniendo todo este tema en la vida de las mujeres. Y aquí también es necesario no solo un enfoque centrado en las mujeres, no solamente un enfoque de género, sino que sea bajo una mirada interseccional, porque no estoy en las mismas condiciones
Yo, que tengo un trabajo remunerado, que estoy en mi casa, que tengo internet, que tengo Netflix, no son las mismas circunstancias que tiene la señora que trabaja en la economía informal, que es cabeza de familia y que tiene 5 bocas que alimentar aparte de la de ella. Entonces es necesario enfoques interseccionales y que los estados se tengan presente que el enfoque de género es fundamental y no debería ser ni siquiera discrecional, sino que debería ya estar claro que es obligatorio que se visualicen las necesidades de mujeres y hombres para que las medidas que se tomen ni profundicen las desigualdades, ni aumenten la discriminación y vayan encaminadas efectivamente a la garantía de los derechos humanos. Entonces, eso es fundamental, insisto, en el tema de la violencia contra la mujer, que estamos observando un aumento significativo porque, repito, lo que ya les señalaba, el espacio más peligroso para las mujeres y las niñas es actualmente y era anteriormente el hogar. Entonces, como dice Judith Butler, tenemos que buscar la manera de que el único espacio de refugio en estos tiempos de COVID-19 no sea el hogar, porque es el espacio más peligroso. Entonces aquí, bueno, aquí tenemos que ser creativos y creativas, insisto, es responsabilidad de todos y todas. La innovación social junto a la tecnología son fundamentales y maravillosas, pero en algunas circunstancias pues vamos a tener que innovar socialmente sin disponer de tecnología, porque además tenemos que tener claro que en nuestro contexto, en nuestra realidad, hay mujeres que no tienen acceso a estos instrumentos de las nuevas tecnologías. También tenemos que tener claro que hay mujeres que están dentro de hogares donde no se les permite, aunque existan estas tecnologías, aunque haya un teléfono, aunque haya internet, no se les permite usar porque ese es un mecanismo de control. Entonces, tenemos que buscar mecanismos para llegar a esos espacios donde actualmente no se pueden activar las rutas de atención o estas rutas de atención están débiles porque además el Estado está sobrecargado con el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo innovamos? Si hay buenas prácticas, se están dando cosas interesantes. Incluso entendí que en algunas partes de nuestra región, por ejemplo, cuando llega el servicio, cuando pides al supermercado y te llega, están metiendo información allí para que las mujeres la tengan. En Argentina y en Chile, no sé si en otras partes, están usando este tema de mascarilla 19 para cuando las mujeres van a farmacia. Es decir, hay que ser creativo y creativo. En Venezuela se está hablando de acompañamiento desde el amor. Es decir, tenemos que buscar alternativas para hacerle frente a este tema. Porque acuérdense que están aumentando también los feminicidios. Entonces es fundamental todo esto de lo que yo les estoy hablando y de alguna manera esta era la preocupación que quería transmitirles y compartir con ustedes, como les decía, más mis angustias que respuesta a estos temas. Muchas gracias por su atención. Disculpen un momento porque me están llamando, no sé cuál es la razón. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotras el día de hoy. Esto sigue, insisto, a las mujeres no nos vuelven a silenciar. Esta voz que tenemos y que hemos recuperado y que nos ha costado no días, sino siglos, y aquí estamos y aquí seguimos y seguiremos luchando por nuestros derechos y por los derechos de todos los grupos en situación histórica de desigualdad. Entonces, estos espacios son para eso. Usemos las nuevas tecnologías, quienes podamos, y sigamos adelante. Muchas gracias a la Universidad Simón Bolívar y seguimos tejiendo en la red INA.